El testimonio de Obsidiana, la confesión silenciosa. Déjenme contarles sobre Elías. Conocen a ese tipo de hombre, un historiador del arte, que siempre sintió que había algo ahí, incluso sin verlo, ese que vive al margen, buscando sin cesar explicaciones que la lógica no ofrece. Pues bien, su historia comienza donde comienzan todas las historias verdaderas. Con una herencia. La abuela de Elías falleció y él, el nieto más sensible, heredó la antigua mansión familiar. La casa, como saben, parecía cargar con el peso de un secreto guardado durante generaciones. El ambiente estaba impregnado de silencio y la fragilidad de una historia jamás contada. En el centro de la sala principal había un objeto colosal, cubierto por un grueso velo. Elías sintió esa curiosidad oculta que solo conocen los predestinados. Al retirar la tela, sintió un escalofrío inmediato que no era de frío, sino de reconocimiento. Allí estaba, en el espejo de obsidiana. No era un objeto, era una presencia, y no parecía malévola, sino profundamente triste. Elías se sintió comprendido. Aquel sutil terror era una confirmación espiritual. No estaba un loco. El espejo estaba oscuro, el reflejo distorsionado y pálido. Elías intentó ignorarlo, pero el recuerdo de fragmentos de historias sobre su bisabuelo, el hombre que albergaba una mediumnidad reprimida, regresó. Entonces sucedió. Elías se movió y por primera vez no vio su rostro en el reflejo. Vio el rostro de su bisabuelo. Sintió el dolor de aquel hombre. El familiar espejo se había activado, proyectando el miedo a heredar una maldición familiar o el trauma de todo un linaje. Desde aquella noche, Elías no volvió a dormir bien. Empezó a tener sueños perturbadores, confinados a la habitación del espejo. La condena espiritual lo atormentaba. ¿Te has preguntado alguna vez, ¿me estoy volviendo loco? Elías lo estaba viviendo hasta que, en un momento de sopor, esa bruma entre el sueño y la vigilia, lo oyó. Un susurro que sonaba como su propio nombre, proveniente del interior del espejo. Aquella aparición era comunicación directa a Anne. No era fantasía, era la confirmación de que no todo lo invisible es inventado. Elías sabía que la clave se encontraba en el pasado. Encontró el diario oculto de su bisabuelo. Las verdades tácitas revelaban que el hombre se había aislado, en soledad, por miedo a su propia energía, y había aprisionado su dolor en el espejo. El diario actuaba como memoria colectiva. La revelación del sacrificio de su bisabuelo se hirió a sí mismo para proteger el linaje. Profundizó la reflexión interna. ¿Y si lo que te asusta es una parte olvidada de ti mismo? Impulsado por la búsqueda, Elías exploró el sótano, el lugar más oscuro de la casa. Un espacio de trauma donde la familia ocultaba los secretos registrados por el espejo. Se vio reflejado por un instante en un charco de agua o tal vez en una grieta del espejo. Vio un reflejo de sí mismo débil y triste, como un fragmento atrapado. Elías sintió con claridad que el miedo familiar no era más que miedo a su propia intuición, la única guía hacia lo invisible. Elías dejó de correr, decidió afrontar el silencio. Se plantó firme ante el espejo, no para huir, sino para cultivar la valentía espiritual y preguntar: ¿qué quieres? La superficie del espejo reaccionó. El velo se movió como humo oscuro. La figura de su bisabuelo emergió dolorida, implorando compañía. La profunda conexión emocional estaba lista. En aquella conversación nocturna, el bisabuelo explicó: no era un demonio, sino el alma de alguien que, por miedo a lo invisible,
no podía encontrar la paz. La revelación fue dolorosa en el espejo, hecho de obsidiana para un duelo eterno. Conservaba la intensa energía y los fragmentos emocionales que solo clamaban por una sanación oculta. El bisabuelo le mostró a Elías, a través del velo, el momento de su mayo era dolor. Elías sintió ese dolor como si fuera suyo. Esta profunda conexión emocional confirmó, una vez más, que no todo lo invisible es inventado. El espejo intentó seducir a Elías, mostrándole visiones de poder y conocimiento, animándolo a aislarse para proteger su sensibilidad. Elías detectó una trampa en la reflexión interior y se negó a quedar aprisionado en la presencia venidera. Reconoció el ciclo de aislamiento y sufrimiento como la verdadera maldición. Mariana, también historiadora, contactó con Elías, descubrió la existencia del testimonio y quiso investigarlo científicamente. La llegada de la racionalidad y la amenaza de lo externo pusieron en peligro la intimidad nocturna de Elías y su silenciosa conexión con sus ancestros. Elías se enfrentó a su duda espiritual. Comprendió que tener fe, pero también temer lo sagrado, era la verdad.